A lo largo de la historia, el ser humano ha estado en un constante cambio, tanto así que incluso hemos dudado de nuestra propia identidad, no nos conocemos a sí mismos, no sabemos lo que fuimos y no sabemos lo que seremos en un futuro. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el ser humano, o mejor dicho, la sociedad como tal, estuvo involucrado en algunas problemáticas bastante fuertes, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que esto sucedió durante el siglo XX y a finales del siglo XIX estuvimos en una revolución industrial, lo que provocó que aparecieran nuevas tecnologías, nuevos avances científicos, como fue la locomotora o esas clases de cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que diferencia al marxismo del neomarxismo? Bueno, pues lo vamos a descubrir en este ensayo. Mientras que el marxismo nació durante el siglo XIX, el neomarxismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, casi a mitad del siglo XX. El neomarxismo busca dar respuesta a algunas incógnitas que dejó la teoría de Karl Marx, y es aquí donde aparecen los temas de la interpretación, la cultura y la sociedad y cómo es que percibimos nuestra realidad. Es que la teoría marxista se enfocaba más en la economía y todo el capitalismo. De hecho, el neomarxismo sigue usando tema de discusión contra el capitalismo. Sin embargo, el marxismo se enfocó más en este aspecto de la problemática del capitalismo, pero enfocado a la economía, mientras que el neomarxismo buscó ir más allá de simplemente lo económico. Buscaba interpretar, bueno, ver cómo la sociedad interpreta su realidad, cómo es que la sociedad es diferente, porque sí, todo el mundo es una persona diferente, toda sociedad es diferente y por lo tanto no es solamente una sola comunidad, estamos hablando de muchas más. Los representantes más importantes del neomarxismo son Theodor Adorno, Max Horkheim, Herbert Marcuse y Jörn Habermas. Destaca una de las figuras más importantes, que es la Escuela Frankfurt. La Escuela Frankfurt fue fundada en 1923 y en esta escuela surge la teoría de la crítica, la cual se enfocaba en la crítica al poder y cómo el poder domina, y especialmente una crítica a las estructuras sociales. El marxismo critica al capitalismo en el sentido de que el capitalismo nos vuelve consumistas. De hecho, nos crean las necesidades artificiales de creer que necesitamos algo. Es decir, por ejemplo, en estas épocas empiezan las ofertas del Buen Fin. Entonces yo voy a tener la necesidad de querer ir a comprar algo que está a descuento, aun cuando no realmente lo necesite. O sea, habrá cosas que tal vez sí necesita, pero otras realmente no tanto. Un ejemplo podría decirse las modas actuales de la ropa. En la actualidad está de moda, no sé, una falda, y yo al verla voy a querer consumirla, o sea, voy a querer tenerla, por lo tanto voy a hacer lo posible por comprarla, y de esa manera es donde me estoy generando esa necesidad de querer comprar algo que solo me va a dar una felicidad momentánea y al final pues simplemente la voy a dejar botada ahí. ¿Por qué? Porque al final las modas cambian. Actualmente las modas son constantes, están en constante cambio. Esta semana puede estar de moda algo y ya la otra semana podrá estar de moda otra cosa, dejando la moda anterior. Bueno, ya retomando el tema del neomarxismo, tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros los seres humanos somos seres no conformes. Siempre vamos a querer algo, nunca vamos a estar conformes con nada. Podré trabajar por algo que deseo y lo voy a obtener, pero solo me va a dar una satisfacción, una felicidad en ese momento. Ya no voy a sentir esa misma felicidad que obtuve cuando tuve ese objeto, esa cosa que quise comprar digamos, en una semana.
va a ser muy diferente. O sea, en una semana tal vez voy a seguir queriendo ese objeto, esa cosa que compré con mi esfuerzo, pero no con la misma intensidad que cuando recién lo compré, cuando recién lo obtuve. Entonces, eso nos vuelve seres nada conformables, constantemente vamos a estar quejándonos. Somos personas, somos seres egoístas que buscaremos satisfacer nuestras necesidades. Ir tan lejos, tan solo hace poco se celebró en México el Día de Muertos y como sabemos para México es una tradición bastante importante, algo que nos representa como cultura. Y obviamente las empresas saben esto, por lo tanto comienzan a aumentar el precio de sus productos y a generar una campaña publicitaria mucho más extensa para que vayamos teniendo en cuenta que tenemos que comprar esto. Y también dentro de poco, dentro de menos de un mes más o menos, ya inicia Navidad. Y desde octubre hemos visto cómo han empezado en varias tiendas a colocar árboles de Navidad, regalos, inclusive ya hasta empiezan a poner promociones, supuestas promociones para comprar regalos, ofertas de hecho. Y es aquí donde vemos cómo el capitalismo nos manipula, nos empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas comprando de una vez esto para ahorrarte la problemática del dinero más adelante? Al final convierten el arte y la cultura de nuestra nación, y de hecho creo que esto es algo que sucede en todo el mundo, donde convierten este arte y cultura en simple mercancía, en simple comercialización. Todo esto nos lleva a otra teoría, la teoría interpretativa. La teoría interpretativa nace a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y bueno, sus mayores representantes son Max Weber, Alfred Sweet, Peter L. Berger, Thomas Luckmann. Bueno, y es aquí donde nos preguntamos qué es la teoría interpretativa. Como su nombre lo dice, es interpretar cómo las personas interpretan su realidad. Es decir, que busca comprender las motivaciones o cómo es que la sociedad le da significado a estas acciones que realizamos, como son los comportamientos y las acciones y todo este tipo de cosas. Cómo la sociedad le da un significado o cómo interpretamos nuestra realidad, cómo esto se basa mucho en la cultura de la sociedad. Es decir, en esta teoría se basa mucho en la cultura. Algunos ejemplos para entender la teoría interpretativa podrían ser las formas en que saludamos de acuerdo a nuestra realidad, es decir, cómo saludo en casa, cómo saludo con los amigos, cómo saludo en el trabajo, en la escuela, etcétera. Por ejemplo, en casa tal vez me educaron para saludar de beso en la mejilla a una familia, a mis parientes más cercanos, pero con personas extrañas o personas con las que apenas estoy conociendo se les saluda de mano. De esa misma manera sucede con los amigos. Tal vez con mis amigos choco con el codo o nos damos con un puñito así de saludo entre mano y mano. Y en el trabajo tal vez no pueda haber contacto físico, pero sí a través de las palabras como un buenos días o un buenas tardes. Incluso esto también sucede a las horas de despedidas, como serían buenas noches, me retiro, que todos tengan un fin de semana excelente y así. Esas son ejemplos de teorías interpretativas, cómo yo interpreto mi realidad y cómo yo le doy significado. Cada una tiene un significado diferente. Es aquí donde aparece algo también muy importante que es la simbología. Simbología es prácticamente el significado que yo le doy a mis comportamientos, todo eso. Esto de los símbolos se divide en dos, en símbolo y significado. El símbolo puede ser algo material, como, no sé, no puede ser necesariamente material, sino también alguna acción. Por ejemplo, el lenguaje, gestos, de hecho, un simple gesto como rodar los ojos, poner los ojos en blanco o
acciones como pequeños silbidos o así, o pequeños ruidos, chasquidos con la lengua, yo como persona los puedo interpretar de acuerdo a las experiencias que ya he vivido. Por ejemplo, si me preguntan algo y yo realmente no sé de lo que está hablando, puedo hacer una acción bastante común que se ve de hecho, como que empiezo a divagar con la mirada. Y es ahí cuando la persona que me preguntó rápido va a captar esta señal y va a decir, no, pues esta persona no sabe de lo que estoy hablando o no tiene conocimiento sobre lo que le estoy comentando. Y también hace otro término muy importante que es el self, el desarrollo de mi identidad como persona. Esta identidad de persona que yo tengo lo va a tener, bueno, no lo va a tener ninguna otra persona, es mía, es propia de mí. Sin embargo, otras personas me van a percibir de diferente manera. Y aquí es donde sucede algo mucho más importante, que es la autopercepción, cómo yo me percibo a mí misma. Y como conclusión, la teoría neomarxista y la teoría interpretativa, aunque no son iguales, sí van de la mano, porque al final el objeto de estudio es la persona, la cultura, la sociedad. Recordemos que el marxismo, por ejemplo, ponía al ser humano, a la persona, como un simple objeto más,